¿Es la Biblia verdadera o un libro alterado? ¿Sería la Biblia verdadera o un libro alterado? Cuando una persona lee la Biblia, puede encontrarse con Biblias con diferentes formas de escribir. Eso es porque hay varias versiones. Por ejemplo, versión King James es una traducción de la Biblia escrita al inglés. Nueva Versión Internacional, que es otra traducción, generada por muchos analistas bíblicos. Pero las traducciones pueden variar, pero son traducciones. Por ejemplo, una mujer escribe un libro en inglés y digamos que el libro está traducido al portugués. La idea del traductor está contenida en la traducción, aunque sea pequeña. Para leer realmente el libro del autor, tendría que leerlo en inglés. La Biblia fue escrita en dos idiomas, hebreo, que constituye el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, escrito en griego. Y así los textos son los mismos, ya que no han pasado por un traductor. Pero el traductor cambia mucho lo que está escrito. Hay varios grupos de investigadores bíblicos que no permiten que se altere la traducción de la Biblia. Por lo tanto, solo las iglesias que crean sus propias traducciones tienen la capacidad de hacer grandes cambios, hasta el punto de que la Biblia que escribieron no coincide con lo que está escrito. De estas iglesias, grupos como el que generó Lambí están buscando la mejor traducción. Pero si no existiera una palabra moderna en la Biblia, primero tienes que tener si la acción vinculada a esa palabra no existía. Por ejemplo, ¿la Biblia hablaría de un maquinista? No, porque no había tren para un ingeniero. Pero un conductor de automóvil existiría en la Biblia. Por ejemplo, usando un término nuevo. Si digo, los filisteos tuvieron un rabe en la época de la cosecha. Rabe es una fiesta cerrada donde solo se invita a personas especiales, y con mucha libertad en la fiesta. Ahora, estas fiestas existían. Grupos de nobles entraban a los templos y se cerraban, la mayoría, y allí se realizaban bailes y todo tipo de fiestas. Entonces, no es porque la palabra rabe surgió en 1980 que tal cosa no sucedió hace más de 4000 años. Pero, ¿podemos decir que los hombres cambiaron la Biblia al principio, entonces lo que sigue es una mentira? ¿Cómo saber si cambiaron o no? Existe una verdad cuando vemos lo mismo en diferentes lugares y de diferentes maneras. Por ejemplo, si estudiamos las leyes de Moisés, podemos ver que hay términos contenidos en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi son leyes definidas en Mesopotamia que administraban a la población. Entonces tenemos dos pueblos lejanos con el mismo estado de derecho. Cuando leemos sobre la inundación, podemos viajar a diferentes regiones del planeta y escuchar la misma historia sobre la inundación, escrito en tablillas de arcilla o piedra. Nuevamente, pueblos distantes hablando de lo mismo. Un análisis de todos los pueblos antiguos y podemos ver que todos creían en un Dios. Lo que te hace tener el concepto de que es la naturaleza humana la que necesita un Dios. Entonces, juntando todos estos factores, lo que tenemos es que un ser colocó esta necesidad en el hombre. Porque no hubo gente atea en la antigüedad. De esta forma, podemos observar diferentes textos y llegar al más verdadero. Y cuando haces esta búsqueda, no puedes negar la verdad de la Biblia. El problema está en la voluntad humana. Si la Biblia prohíbe el placer de un individuo, entonces la persona busca negar las Escrituras simplemente para justificar su acción. Pero no hace un análisis cuidadoso sobre las Escrituras y los hechos históricos y físicos, para definir si la prohibición es de hecho real o no. El uso de la duda en lugar del análisis es la base de estos grupos. Pero ¿cómo es esto? Un individuo dice en 1970 que el efecto invernadero no existe. Varios científicos de la época dicen que existe y muestran datos, pero ¿qué tan difícil es detectar y simular en la práctica? Entonces el negacionista lo niega. Un negacionista niega algo, no porque sepa, sino porque no sabe. Cuando no saber es la respuesta a algo, es solo la búsqueda para justificar tu voluntad. De hecho, durante años, se negó el calentamiento global, porque querían obtener ganancias destruyendo la naturaleza.
Con el concepto de la Biblia y cualquier verdad es lo mismo. Si una persona niega algo porque no sabe, entonces ya ha comenzado desde el error. Por tanto, hay que negar algo por conocer. Por ejemplo, una persona niega la Biblia porque ha leído varias traducciones y las palabras son diferentes. Otro intenta averiguar por qué es así. El primero que lo negó está huyendo porque quiere huir de algo. El segundo es buscar la verdad. Así, el buscador de la verdad encontró que existe una fuente de texto que no varía, y que se ha escrito durante miles de años. Y lo más interesante es que cuando puedes demostrar que la fuente del texto es única, el que huía no lo acepta, porque lo que estaba haciendo es solo encontrar una excusa para hacer lo que quiere. Esta excusa, al estar desenmascarada, no hace que el individuo deje de hacer lo que quiere, a menos que algo lo atemorice. El primer punto para saber si la Biblia es correcta o no es basar lo más inmutable. Y lo más inmutable son las leyes físicas. La ley de la gravedad, movimientos, leyes de impacto y otros. Por lo tanto, siguiendo las leyes físicas, y si imaginamos la evolución como verdadera, el hombre nunca podría destruir la naturaleza, ya que evolucionaría, en el sistema de evolución, para ser extremadamente simbiótico con la naturaleza y no convertirse en un devastador de la naturaleza. Pero si se ha convertido en un devastador, entonces tiene que haber algo que lo genere. Y ahí radica un fundamento bíblico. Se necesita una fuerza que altera la acción normal para que sea normal. Para que el hombre sea destructivo, la misma naturaleza que surgió es anormal. De esta manera, el fruto de la ciencia del bien y del mal explica un hecho. Al igual que si arrojo un destornillador a la maquinaria de una máquina, se rompe. En el fondo, todo individuo que quiera generar dudas sobre la Biblia tiene un placer definido en su mente, que la Biblia prohíbe, y no quiere que se le prohíba. Y juega la duda como respuesta para negar la prohibición. Cada vez que se pide una respuesta a la pregunta, eso es una negación. La duda nunca puede ser una respuesta, sino investigación, detallada y en profundidad. De hecho, los científicos más reconocidos tienen el concepto de existencia divina como factor existente, pero determinadas normas tratan de evadirlo. Por ejemplo, ¿cómo controla el universo las entidades conscientes sin que ese universo sea consciente? Esto es racionalmente imposible. Porque lo que se controla debe ser más que lo que se controla. Por lo tanto, el universo solo puede aceptar seres conscientes si el universo mismo es más consciente que el ser más consciente que existe en ese universo. Por lo tanto, la prueba de la existencia de Dios está en el corazón de la ciencia, pero esta cuestión se evita. Así, las ciencias físicas quedan aisladas de las ciencias humanas, ya que la unión de las dos genera la ley de que el universo es consciente. Y un buen análisis en la Biblia y ves la existencia de un solo Dios, y tal sin forma física y atemporal. De hecho, en la ciencia, el universo solo aceptaría una entidad consciente, el universo mismo. Lo que hace que todas las demás ideas sobre Dios se sean racionalmente falsas. Lo que hace que la aceptación de la Biblia, aunque no sea extremadamente perfecta, es el modelo extremadamente mejor que cualquier otra ideología. Entonces, justificar un error dudando de la Biblia solo es posible para las personas que no desean buscar la verdad. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaude.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado, con sistema de investigación y organización de textos y videos.